Habíamos visto que la Biblia utiliza ciertos patrones para que narrativamente nosotros podamos comprender cuál es la idea central, lo importante y cómo este patrón se va repitiendo, para que entendamos que cuando estamos llegando a ese lugar, cuando leemos esas frases, ya sabemos, nuestra mente vincula lo que ocurre, ¿no? Habíamos leído en 1 de Pedro 3 cuando Pedro habla de Noé y habla de la salvación a través de las aguas. Entonces nosotros pusimos este patrón, ¿no? Salvados a través de las aguas, por medio del Espíritu. Es decir, vimos que en Génesis 1 tenemos abismos, que son aguas profundas, aguas de muerte. El Espíritu de Dios, el Ruach, interviene y lo que era muerte lo transforma en vida. Y ese lugar es un lugar seco, ¿no? Es Dios sacando lo seco de debajo del agua para que ese sea el lugar seguro, ¿no? Y después esa misma idea, ese patrón, salvados a través del agua, se repite en Noé, en el arca de Noé, cuando todo vuelve a rebobinar y vuelve a minuto cero, ¿no? Cuando Dios, es esa frase que se usa, que dice se arrepintió de haber creado al hombre, es decir, le pesó tanto haberlo creado porque se transformaron. Vieron que Dios en Génesis 1 repite la palabra bueno. Y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, bueno. O sea, Dios hizo un lugar, un espacio seguro y bueno. Pero en Génesis 6 dice que el hombre, su pensamiento era malo continuamente. Entonces lo que Dios había hecho como algo bueno, el hombre lo transforma en algo malo. Y es ahí donde Dios decide rebobinar y arrancar de nuevo. Y obviamente a través de las aguas de juicio, Él vuelve a inundar todo lo que era seguro, el lugar seco. Y justo la Biblia dice bueno, ya lo vimos esta mañana, no lo vamos a repetir, pero las aguas vuelven a cubrir ese lugar seguro, esa tierra, y todo es muerte. Pero en su misericordia, Dios, en un arca, que es un símil del jardín del Edén, porque es un hombre con animales, a través del agua, de la muerte, es salvado para después comenzar de nuevo. Aunque después cuando comienza de nuevo en este lugar seguro, en lo seco, vuelve otra vez a equivocarse, ¿no? Apenas arranca, Noé se emborracha, tiene un problema con el hijo y demás, y la historia sigue. Después nosotros lo vimos en Moisés, cuando Moisés en Éxodo capítulo 1 y en capítulo 2 dice que la mamá de Moisés puso a Moisés en un arca cuando tenía 3 meses de edad. Lo pone en un arca, en la misma palabra que es arca para el arca de Noé, la misma. Y tiene el mismo tratamiento, está calafateado afuera y adentro para después colocarlo sobre las aguas de la muerte, porque el Nilo, ahí es donde se tiraban los niños. Y a través de las aguas de la muerte Dios lo transforma en vida, ¿no? Y entonces Dios salva a ese niño en el arca y ustedes conocen la historia. Y después lo vimos también en Moisés cuando ya grande lleva al pueblo de Dios al borde del Mar Rojo donde hay muerte. O sea, egipcios, agua, muerte. Y el Espíritu de Dios interviene, inclusive usa la misma frase, un viento produjo esta separación de las aguas para que por lo seco, el pueblo de Israel traspase a una nueva creación. Entonces el patrón se va repitiendo, es decir, tenemos agua, tenemos abismo, el Espíritu de Dios interviene y sale lo seco. Lo que era muerte es transformado en vida. Se repite en Noé, se repite en Moisés cuando nace, en Moisés cuando ya es grande, se repite también, lo habíamos dicho, yo le pregunté, ustedes me lo dijeron, en Josué. Cuando están por entrar a la tierra prometida, tienen que pasar el río Jordán. ¿Saben qué significa Jordán? Muerte. Muerte. Significa muerte. O sea, pasar por las aguas que se frenan. La misma idea, se frenan y ellos pasan por lo seco. Entonces, cuando los lectores del libro de Génesis, Éxodo y Josué y más adelante van leyendo que hay aguas que impiden el paso, donde Dios interviene, separa las aguas, hace pasar a través de las aguas para pasar del otro lado, ellos entienden, hay una nueva creación. Claro, como Génesis 1 arrancó de esa manera,
cuando el Espíritu de Dios interviene, separa las aguas, sale lo seco, lugar seguro, es ese patrón que se repite una y otra vez para entender, vamos a comenzar de nuevo. Comenzamos de nuevo con Noé, comenzamos de nuevo con Moisés, porque en Moisés el pueblo de Dios está encerrado en Egipto. Cuando Él los había elegido para que estuvieran en la tierra prometida, ellos están ahí. Entonces tiene que ir a salvar, elegir un mediador, Moisés, un mediador que los guíe, los impulse al lugar que Dios había planificado, que es la tierra prometida. Entonces vemos continuamente este patrón que se repite, y que se repite cuando Jesús en realidad le quiere hablar a Nicodemo. ¿Te recuerdan cuando le habla a Nicodemo? Él va a decir varias cosas, pero una es necesario nacer de nuevo. Y esta frase, nacer de nuevo, habíamos dicho recién, tiene una doble connotación. Nacer de nuevo es algo terrenal, nacer, nacimiento, propiamente dicho, pero también nacer de nuevo me vincula con nacer de arriba, o sea, nacer espiritualmente. Entonces hay como una doble intención en esa frase, una me vincula a lo terrenal y otra a lo espiritual, nacer de nuevo. Cuando Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo, Nicodemo, Nicodemo cree que Jesús está hablando de lo terrenal. Entonces usa la ironía y el sarcasmo para decir, ¿en serio vos me estás diciendo que hay que nacer de nuevo? O sea, volver al vientre de la madre. ¿Esa cosa estás diciendo? Volver adentro del vientre, que casualidad, lleno de agua, ¿no? A través de las aguas. ¿Y yo tengo que volver a ese vientre? ¿En serio estás diciendo eso? Vos que sos rabí, maestro, ¿podés decir algo así? Y Jesús no le contesta nada, ni le contesta cuando él lo adula y le dice, sabemos que eres maestro porque todas las cosas que haces no las podrías hacer si vienes de Dios. Él no le responde nada, absolutamente nada. Simplemente dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede, usa estos dos verbos. Primero en el verso 3 dice, ver el reino. Y en el verso 5 dice, no pueden entrar. El que no nace de agua y de Espíritu no puede entrar. Y el fariseo, que era, para comprender, el Nicodemo era un tipo extremadamente preparado. Era muy inteligente, insisto, él sabía de memoria el Pentateuco. Lo sabía de memoria, lo podía recitar, podía hablarlo sin tener que leerlo. El Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los 5 libros sabía, de memoria. Y él sabía perfectamente que era una persona muy capacitada, que lo que Jesús estaba diciendo, lo quiso poner a Jesús en la postura, está diciendo una ridiculez, nacer de nuevo. Pero Jesús dice, a ver si lo estás entendiendo, tenés que nacer de agua y del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse eso? Dice Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Eres tú maestro de Israel y no entiendes todo esto que se viene repitiendo una y otra vez en el Antiguo Testamento? Entonces es ahí donde Nicodemo, yo no sé si se da por vencido o qué, pero bueno, Jesús dice, termina su frase diciendo, así como la serpiente en el desierto fue levantada, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para atraer todos hacia Él. ¿Qué quiso decirle Jesús con esto? Nicodemo, si no entendés que todas las Escrituras apuntan a la idea de que necesitas un Salvador, no has entendido nada. Que tu vida no tiene en sí mismo nada de valor. Le está diciendo esto, por eso, para una persona como Nicodemo, que Jesús le diga, tu vida no sirve, hay que arrancar de nuevo. Tu vida no es lo valioso que vos creés que es, tenés que volver a nacer. Es un golpe al orgullo de Nicodemo, ¿no? Y diciéndole, así como en ese momento, la serpiente de bronce que fue levantada por Moisés, donde alguien en ese tiempo era mordido por la serpiente, tenía que levantar la mirada
para ver la serpiente. No podía salvarse solo, no podía curarse, moría, indefectiblemente moría. Y la salvación era levantar la mirada a la serpiente de bronce para ser sanado. Entonces Jesús está diciendo, es necesario que yo sea levantado para que todo aquel que está en la condición que estás vos, mordido por la serpiente, ¿saben de qué serpiente estoy hablando? La serpiente de Génesis 3. Estás mordido por ese veneno del egoísmo, del encontrar satisfacción fuera de mí, puedas ver que necesitas un Salvador. Puedes ver que si no es tu mirada en fe, creyendo, por eso después termina diciendo el pasaje tan conocido, ¿no?, de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en ese objeto, que raramente Jesús se compara con una serpiente, va a ser salvo. Todo aquel que pone su fe, no en uno mismo, no en lo que yo puedo lograr, no en lo que yo soy como intérprete de la ley, sino en lo que es Dios para mí. Pero vamos ahora sí a Juan 3 y vamos a leer los últimos versículos porque ahora me quiero enfocar en la parte donde él dice, Jesús se autodenomina, se nombra el Hijo del Hombre. Entonces repasamos, vamos a Juan 3. Dice 1, voy a leer rápido, ¿no? Había un hombre fariseo que se llamaba Nicodemo. Este vino a él de noche y dijo, Rabí, ¿no?, maestro, sabemos que has venido Dios como maestro, no como ungido, no como rey, como maestro. Entonces ahí hay un error. Si bien dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, es lógico que tiene el error de pensar que Jesús es un maestro. Jesús dice, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Pero por qué dice esto a la frase de Nicodemo, ¿no? Es como un saludo. Sabemos que sos un maestro, que has venido a Dios, pero Jesús le responde enseguida, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Reino de Dios, ¿eh? Piensen en esta imagen, reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Esto habíamos dicho es ironía, ¿no? Sarcasmo. Respondió Jesús, el que no nace, a ver si lo entendés ahora, de agua y espíritu, como lo vimos acá, no puede entrar en el reino de Dios. No puede, ahora dice, entrar en el reino. En el verso 3 había dicho ver. Lo que es nacido de la carne, miren la contraposición. Carne, espíritu, nacimiento terrenal, nacimiento espiritual. Lo que es nacido del espíritu es, no te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento, el espíritu, ahí está de nuevo, ¿no? Sopla donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu, ¿no? Del viento, espíritu, es lo mismo. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ocurrir esto? De un nuevo nacimiento, de arriba, del espíritu. Porque recuerden que la palabra o la frase nacer de nuevo, ese nacer de nuevo es una doble intención. Nacer de nuevo, nacer de arriba del espíritu. ¿Cómo puede ocurrir esto? Jesús le dice, ¿eres tu maestro de Israel y no conoces esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Vos no sabés, por eso no podés comprenderlo. Y lo que hemos visto, ver, testificamos, pero no reciben nuestro testimonio. Si les dije cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo las celestiales? Porque nadie ha subido de la tierra al cielo, sino que el que descendió del cielo a la tierra, y ahora sí, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Entonces Jesús va a pasar por varias imágenes que tienen que ver con el Génesis, varias, o por lo menos con el Antiguo Testamento, ¿no? Y ya lo vimos en el estudio de esta mañana. Pero también va a hablar de que dice, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre.
y después vuelve a decir, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús, es más, yo no tengo el dato, pero hay un gran porcentaje que cuando Jesús habla de sí mismo, habla del Hijo del Hombre. No usa otro título. Él generalmente usa el Hijo del Hombre. Usa otro título, pero digo, en gran cantidad de veces, él usa la frase el Hijo del Hombre para hacer referencia a sí mismo. La gente sí le decía a él, Hijo de David, Mesías, Cristo, Rabí, Maestro, un montón de títulos. Pero él cuando se hace autorreferencia, habla del Hijo del Hombre. ¿Saben qué significa Hijo de Hombre? ¿O Hijo del Hombre? Prototipo del hombre perfecto. Un modelo. ¿Por qué Hijo del Hombre? ¿Hace referencia a algo? ¿A su naturaleza humana? ¿Qué más? ¿Nada más? Bien, hay bueno, en el relato de Génesis 3 vimos dos cosas. Reino, nadie puede ver, ahí lo puse de nuevo, bueno, nadie puede ver el reino, nadie puede entrar al reino, y también me habla del Hijo del Hombre, ¿verdad? Son estas dos frases. O sea, reino e Hijo del Hombre. ¿Saben dónde aparece en el Antiguo Testamento la referencia a estas frases unidas, o sea, el Hijo del Hombre y el reino de Dios? En Daniel, muy bien. Vamos a buscar Daniel, capítulo 7. Verso 13. Y después voy a explicar el contexto, que es Daniel teniendo una visión o interpretándole una visión de Nabucodonosor, cómo él ve varios reinos, varios gobiernos, varias personas que tienen autoridad y va a terminar contraponiendo a esa imagen de autoridad, de reinos, de gobiernos, al Hijo del Hombre. Miren, Daniel 7:13 dice, proseguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí que con las nubes de los cielos, venía uno como hijo de hombre. Y llegó hasta el anciano de días. Estas son figuras raras para los que están recién comenzando, pero ¿saben lo que es anciano? ¿A quién hace referencia anciano de días? Al Padre, ¿verdad? Al Padre. Entonces, este hijo de hombre llegó hasta el anciano de días. Lo hicieron acercarse ante él y fíjense lo que le fue concedido. Señorío, gloria y un reino. ¿Ven? Reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas, todas, naciones y lenguas, lo sirvieran. Y este hijo de hombre que le fue dado un reino, va a tener un reino, dice, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será jamás destruido. Inclusive si leen el 27, miren, salten al 27, está hablando de los últimos tiempos, y dice, entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad, el poder, la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno. Y ahora sí, lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Entonces, el contexto es el siguiente. Daniel está viendo una visión que ve esto, una bestia. En realidad ve 4 bestias. ¿Recuerdan algo? ¿Alguno que haya estudiado las bestias? ¿Qué representan las bestias?
los imperios, o sea, los gobernantes de cada imperio. ¿Bien? ¿Recuerdan? Miren esto, en Génesis, si apareció alguna bestia, pero desde el punto de vista figurativo. ¿Quién fue la bestia? Satanás, la serpiente. Recuerdan, lo habíamos visto también cuando analizamos en su momento estas bestias o estos animales que tienen una idea puntual que es traspasar el orgullo a los humanos. Entonces, bestias, ¿no? Es más, en Caín, Dios le dice, ojo que el pecado está a la puerta. Y esa frase, está a la puerta, es como un animal, una bestia agazapada, que si le da lugar, te come. Lo habíamos visto también eso, ¿no? Entonces, Daniel está viendo imperios, gobernantes, que son como bestias. Son bestias, ¿no? Son llenas de orgullo. Es más, si leen todo el libro de Daniel, van a ver cómo Dios se encarga de colocar en su lugar a Nabucodonosor, al hijo de Nabucodonosor, a Darío, a todos, los coloca en la posición que le corresponden. Entonces, en contraposición a estas bestias, está el Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre recibe un reino. Y si nosotros leemos, no lo busquen, se lo voy a leer yo, dice, 2 Samuel 7:12, cuando tus días, Dios le dice a David, sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. ¿A quién le estaba hablando? Dios le está hablando a David, pero ¿en referencia a quién? A Jesús, ¿verdad? Él está diciendo, yo voy a afirmar su reino para siempre. Y en el Salmo 111, se los leo, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién es el Señor y quién es el Señor? Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre al Hijo. El Padre al Hijo. Padre al Hijo. Entonces, el título de Hijo de David, podríamos decir, no alcanza, porque Jesús no es un descendiente de David. Jesús es el Señor de David. ¿Ven la diferencia? Jesús no es un descendiente de la línea de David, más allá de que lo es, pero digo, no alcanza con el título Hijo de David. Jesús es el Señor de David. Eso encierra lo que es el Hijo del Hombre. Entonces, si nosotros lo vinculáramos con, también estuvimos viendo hace un tiempo el Salmo 2, dice, yo mismo te he ungido mi rey sobre Sión. Yo promulgaré el decreto. Dios me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones como posesión tuya y los confines de la tierra. Entonces Dios está diciendo, yo puse a mi rey sobre Sión. ¿Quién es el rey que pone Dios sobre Sión? El Hijo, ¿verdad? El Hijo. ¿Y por qué dice, te he engendrado hoy? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Jesús fue engendrado? Ajá. Bien. O sea, la parte humana sí. ¿Alguna otra idea? ¿Por qué está diciendo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Cómo? Es así, o sea, Belén dice muy bien que en ese momento empieza el reinado. Es decir, Dios está diciendo, yo te engendro hoy. ¿Cómo te engendro hoy? Como el heredero. No es que te engendro desde el punto de vista de nacer, sino de colocarte en la posición de rey. Yo te engendro hoy, yo te coloco como el heredero. Esa es la idea de hijo. Sos el heredero al reino, al trono. Entonces, si nosotros vinculamos esto con Génesis, nosotros vemos que Génesis 2
Dios dice al hombre, o Génesis 1:26, Dios hizo al hombre para que sojuzgue, domine, gobierne, sea el rey, el hijo, no el heredero. Pero Adán decide rechazar la autoridad de Dios y fue exiliado. Desde ese momento, Dios empezó el plan de reemplazar al hijo. Por eso en el Salmo 2, cuando dice, yo mismo te he ungido como mi rey sobre Sión, yo promulgaré el decreto. Dios me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te coloco hoy en la posición de gobierno. Pídeme y te daré de herencia a las naciones. Eres el dueño de todo. Él se transforma en el dueño de todo por ser el heredero. Entonces, el hijo del hombre, la frase hijo de hombre, involucra, insisto, el hecho de heredar el reino. Por eso cuando Jesús empieza la conversación con Nicodemo, dice, nadie puede ver el reino de Dios. Nadie puede entrar al reino de Dios. Es más, Jesús más adelante en Mateo creo 21, les dice a los fariseos, ustedes no están entrando al reino de los cielos, pero las prostitutas, los publicanos, los pecadores están entrando al reino de los cielos. ¿Saben lo que es eso para un fariseo escuchar que ellos no están entrando al reino? Y eso, ¿por qué? Porque no están reconociendo que hay un hijo, el hijo del hombre, que es el que viene a heredar el reinado. Por eso no podés ver ni entrar. Por eso en Daniel 7 está este hijo de hombre. Vi a una persona como un hijo de hombre llegando ante el Padre y el Padre entregando el reino que es para siempre. ¿Ven esta imagen? Y miren, lo vamos a vincular para ya ir resumiendo. Vamos a Mateo 26. Mateo 26, Jesús va a tener un encuentro con uno de los sumos sacerdotes. Increíble que haya dos, ¿no? Porque siempre hubo uno, pero la corrupción religiosa de los judíos en ese momento era un desastre. Entonces dice Mateo 26, verso 59, el contexto de Jesús es llevado para ser juzgado antes de morir, y dice, los jefes de los sacerdotes, o sea, los más importantes, y el consejo en pleno, buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para condenarlo a muerte. Pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos, que declararon algo que era real. Y dijeron, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Eso había dicho Jesús en Juan 2. Yo puedo destruir este templo y lo puedo levantar en 3 días. Y ellos decían, ¿cómo puedes? ¿Ven que Jesús está hablando de manera espiritual y ellos están interpretando de manera terrenal todo el tiempo? Y poniéndose en pie, el sumo sacerdote, miren, se pone en pie, ¿no? Señal de autoridad. Le dijo Jesús, ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Es decir, ¿cuál es la denuncia? ¿Cuál es la denuncia? A ver, pensémoslo juntos. ¿Cuál es la denuncia? ¿Que iba a destruir el templo? Sí, eso es lo que dice Jesús, pero ¿qué está diciendo con lo que dice? Bien, pero ¿qué está diciendo en referencia al templo? Que él es el dueño del templo. Yo lo destruyo y lo construyo en 3 días. Yo soy el dueño del templo. ¿Saben quién es el dueño del templo? Es Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús cuando dice yo voy a tirar este templo y lo voy a reconstruir en 3 días? Diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Entonces, dice, miren, ¿no vas a responder a estas denuncias que te estás autodeclarando Dios, que sos el ungido? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió, miren, te ordeno. ¿A qué me hace referencia cuando digo te ordeno? Autoridad. Es una autoridad diciéndole a alguien que debe someterse, te ordeno que hagas tal cosa. Te ordeno en el nombre del Dios viviente, miren, pone ahí el nombre del Dios viviente,
que nos digas si eres, ¿saben qué significa Cristo? El ungido. ¿El ungido para qué? Para reinar. Decinos, por favor, si te estás declarando como ese hijo, si sos vos el del Salmo 2, el del Salmo 110, si sos vos el de Daniel 7, ¿sos vos? Y miren lo que responde Jesús. Te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ¿no? El Hijo del Hombre. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos ahora, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre. Otra vez esta frase. ¿A dónde? Sentado a la derecha del Todopoderoso. Si se sienta a la derecha, ¿qué simboliza? Reinado, poder, autoridad. Fíjense, el que creía tener autoridad le ordena al dueño de la autoridad que le responda. Y él dice, de ahora en más, de ahora en adelante, verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué pasaje le nombró Jesús acá? El de Daniel. Vamos a leer de nuevo Daniel, miren. Daniel 7, o lo leo yo, no lo busquen. Proseguí mirando, 7:13, en las visiones nocturnas. Y aquí, con las nubes de los cielos, venía uno como hijo de hombre. Lo mismo. Y llegó hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él y le fue concedido señorío. ¿Tú eres el ungido? Tú lo has dicho, señorío, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es su dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será jamás destruido. Entonces, el sumo sacerdote que tenía supuestamente cierta autoridad le dice, te ordeno que me respondas. Y Jesús dice, ok, ¿querés que te responda? Anda a leer Daniel 7, versos 14 y 15. Estás enfrente del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Que viene sentado a la derecha. ¿Ven que el Hijo del Hombre está vinculado al reino? ¿Ven que Hijo de Hombre y reino están vinculados? El Hijo del Hombre que viene sentado a la derecha, porque a ese le fue dado reino, señorío, gloria, poder, autoridad. Y él le dice, te ordeno. ¿Vos tenés autoridad? Yo tengo autoridad. Y termina diciendo, claro, la respuesta es, ¿ha blasfemado? ¿Por qué blasfemó? ¿Por qué el sumo sacerdote le dice a Jesús, o le dice a todos, él ha blasfemado? ¿Por qué? Porque digo que era el ungido, el Hijo del Hombre, era Dios. Yo soy aquel que se va a sentar para recibir el poder y la autoridad. Soy yo. Entonces, ¿qué clase de persona es la que puede recuperar un reino? ¿Qué clase de persona es aquel que puede acercarse al anciano de días como hijo de hombre a decir, vengo a recibir el dominio? ¿Qué clase de hombre es aquel que puede sentarse a tomar el control? El único capacitado es, yo te he ungido hoy para recibir el reino. Yo te he engendrado hoy para que seas mi hijo, el heredero, el Hijo del Hombre, aquel que recibe la autoridad, para traer un nuevo reino. Entonces, si volvemos para terminar con la idea de Nicodemo, Nicodemo se acerca con la intención de decir, quiero escucharte porque no, hay cosas que no te entiendo. Entonces, enseguida Jesús vuelve al grano y dice, venís a mí, tenés que nacer de nuevo. ¿Qué pavada está diciendo? Hay que volver al vientre de la madre. ¿Te estás escuchando? Jesús, ¿te estás escuchando? Yo sé que sos un maestro, que has venido de Dios, pero esto es una pavada. Jesús dice, no, internamente, ¿no? Estoy parafraseando, no estás entendiendo. Tenés que nacer de agua y de espíritu. Nacer de agua y de espíritu. Porque, claro, el viento sopla, no sabes a dónde vas. Todo el que nacido del espíritu es así, ¿no? Es algo que no entendemos, pero el espíritu produce vida. No lo sabemos, pero produce vida. Y Nicodemo dice, ¿cómo? No, ahora sí no te entiendo. ¿Qué estás queriendo decir con esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no lo entiendes? Jesús después se presenta ante el sumo sacerdote, alguien que tenía que tener
en perfección lo que eran las imágenes de quién iba a ser el Mesías y el ungido. Y le dice, ¿querés que te responda si soy el ungido, el hijo, el heredero? Bueno, solamente te voy a nombrar Daniel 7, 13 y 14. Ese hijo de hombre que se presenta ante Dios soy yo. Lo que Jesús está queriendo decirle a Nicodemo entonces es que Nicodemo necesita pasar por una transformación, es decir, por medio de las aguas que son la muerte, abismo, con la intervención del Espíritu de Dios, por eso el que no nace de agua y de Espíritu los hace pasar por las aguas, el agua limpia, y es una nueva creación. Es una nueva creación. Es una nueva creación. Entonces, Jesús le dice, Nicodemo, sin que Dios intervenga en tu vida, no hay manera de que encuentres la satisfacción, el objetivo de la vida, que no encuentres la seguridad, el lugar seco. Porque esa es la figura del monte, del lugar seco. Es el lugar seguro, lejos de la influencia o de lo peligroso que son las aguas. Es el lugar seguro. Yo puedo darte seguridad. Caín, cuando es desterrado de la presencia de Dios, ¿qué hace? Siente miedo, es vulnerable. Si me van a encontrar, me van a matar. Claro, porque perdió la protección. Perdió la protección. Perdió el lugar de seguridad. Perdió este lugar. El jardín perdió la presencia de Dios. Y fuera de la presencia de Dios hay peligro, hay miedo, hay inseguridad. Sos vulnerable. ¿Y qué hace Caín lejos de la presencia de Dios? Se fue a la tierra de Nod. ¿Saben lo que significa Nod? Vagabundo, errante, sin arraigo. ¿Y qué hace en la tierra de Nod? Construye una ciudad. ¿Para qué construye una ciudad? ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando retomaron Jerusalén? Las murallas. ¿Para qué? Por protección. Caín construye una ciudad porque se protege. ¿Saben por qué se quiere proteger Caín? Porque perdió la protección de la presencia de Dios. Entonces Dios le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, fuera de la intervención de Dios, no hay nada. No es que, bueno, no hay nada. Y si Dios no usa su espíritu para darte la nueva creación, y ahora sí vamos a leer juntos 2 Corintios 5, no hay solución. Mire, vamos a buscar 2 Corintios 5 para terminar. Dice 2 Corintios 5, vamos a leer desde el 14 para entender, miren. El amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos impulsa, nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, porque todos habían muerto. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para Nicodemo, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios humanos, según la carne, ¿no? Nicodemo, el que nació de la carne es. No consideramos a nadie según la carne. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, lo veíamos como en la carne, ahora ya no lo reconocemos así. Por lo tanto, si alguno está en este ungido, en este Hijo, en Cristo, es una nueva creación. O sea, pasar de las aguas, salir a un lugar seguro, una nueva creación. Lo viejo ha pasado, tengo mi versión, ha llegado ya a lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, de arriba, nacer de arriba, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y bueno, nos dio el ministerio de reconciliar también a otros. ¿Ven? De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Génesis 1, hay mucha agua, el Espíritu de Dios interviene, produce una nueva creación. Génesis 8, está todo lleno de agua, el Espíritu hace descender las aguas, hay una nueva creación, comenzamos de nuevo. Moisés, hay todo lleno de agua, abre las aguas, Dios, ¿no? El Espíritu de Dios, y salen por lo seco, a un lugar seguro, hay una nueva creación, detrás de las aguas hay una nueva creación. Pero sin el agua,
que es lo que limpia. Si después pueden leer Ezequiel 36 o 37, van a ver que Dios está hablando de agua que rocía, que limpia, que purifica, que nos lava para empezar de nuevo. Entonces, Nicodemo se acerca a Jesús diciendo: tú eres un maestro. Y Jesús dice: si vos me buscás como maestro, me estás diciendo que estás buscando un poco de inspiración. O sea, un mejor ejemplo, ¿no? Me estás buscando para obtener cierta información, como alguien que te puede dar una ayuda, mejorar. ¿Vos me estás buscando como maestro? Yo te digo que eso no funciona, porque yo no soy tu maestro, yo soy el Hijo del Hombre, que vengo a traer un nuevo reino, y que si no permitís pasar por a través de las aguas para la salvación, no vas a poder ver, no vas a poder entrar al reino de Dios. No son tus conceptos los que te permiten encontrar la salvación. Es comprender tu condición frente a Dios y permitir que el Espíritu haga del desorden un nuevo orden. Que el Espíritu de Dios de la tiniebla, pero Jesús vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, de las tinieblas transforme esto en luz. Que del caos haga un lugar seguro, donde hay agua, que es símbolo de la muerte, del juicio y demás, Dios las transforma en vida. Entonces Jesús en Juan 7 va a decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Porque Dios lo que produce es agua de vida, es agua que produce frutos. No es agua que inunda, que ahoga. No es agua que desespera. Es agua que satisface, que sacia la sed. Nicodemo, si vas a seguir buscándome como tu maestro, no tiene sentido. No vas a encontrar nada. Porque yo no vengo a darte un poquito, a mejorarte, a acomodar un poco tu vida. No. Yo vengo a que te niegues a vos mismo para que puedas nacer de nuevo. Estés dispuesto a tomar la cruz y seguirme para nacer de nuevo. Estés dispuesto a pasar por la muerte. ¿Saben dónde descendió Jesús cuando resucitó? ¿A dónde fue Jesús después de morir? ¿A dónde fue Jesús? Sí, ¿dónde? ¿A dónde fue Jesús después de morir? Sí, al Hades. ¿Dónde estaba el Hades? Abajo. Miren les leo Éxodo 20, 4. No te harás estatua ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Dónde va? Abajo. ¿Qué hay abajo? Aguas. ¿Qué hace Jesús? Pasa por las aguas y sale una nueva creación. Esa es la imagen continua. Ese es el patrón que se viene repitiendo. Por eso nosotros el bautismo simboliza esto. Es asimilar la idea de que Jesús desciende a estas aguas de la muerte para transformar en vida por medio del Espíritu de Dios. Eso simboliza el bautismo. Estamos traspasando las aguas de la muerte para salir a una nueva creación. Por eso soy una nueva criatura. Soy una nueva creación. Y Jesús, insisto, viene a presentar y a invitarnos a su nuevo reino. Y si lees todos los evangelios, vas a ver que la idea de Jesús es: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios es semejante a. Cuando Jesús ora o indica cómo orar en el Padre Nuestro, que la voluntad del reino se haga también, del reino de los cielos se haga también en la tierra. Es el reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Esa es la idea. Es un nuevo reino que no puedo entrar por mis méritos. Inclusive dentro de ese reino ya no cuentan mis méritos. Cuenta la gracia y la misericordia de Dios, que a pesar de que nos merecíamos
el juicio y la muerte, pasar por las aguas sin que nadie nos salve, Él decide salvarnos. Ese es el Evangelio. El Evangelio continuamente expresado en la historia de la Biblia. Y Jesús nos está invitando a formar parte de este reino. Un reino, insisto, donde Jesús no es nuestro maestro. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Dios. Jesús es la única fuente de satisfacción. Nicodemo, tu fuente la estás sacando de otro lado. Necesitas sacar esa fuente y poner otra fuente. Necesito sacar el corazón de piedra para colocar un corazón de carne, para que ese corazón pueda obedecer y hacer lo que no podrías hacer nunca con un corazón de piedra. Nicodemo, para nacer de nuevo, tenés que morir. Y esa es la invitación de nuestro Dios. La mejor noticia es que nosotros hoy podemos negarnos a nosotros mismos. Negarnos al buscar la satisfacción y la protección exiliados de su presencia, lejos de su presencia. Lejos de su presencia hay peligro, vulnerabilidad, hay intranquilidad, somos inhumanos, nos transformamos en bestias, porque no podemos, y eso es el clímax de los gobiernos de este mundo, están en Daniel. Así gobiernan ustedes, dice Dios, así gobiernan. El egoísmo les dice, Nabucodonosor sale y dice, todo esto lo levanté yo gracias a mí. Y al instante estaba comiendo hierba como bestia. Hasta que reconozcas que el cielo gobierna. Hasta que reconozcas que hay un dominio eterno. Y hay alguien que gobierna por siempre y para siempre y nos está invitando a formar parte de este reino. Esta es la invitación a que podamos formar parte de lo que Dios está formando a través de su iglesia. Porque hoy el arca es la iglesia. Hay agua, hay juicio, hay un desastre, pero el arca nos lleva en su misericordia y gracia hacia un lugar seguro. No somos de acá, no es terrenal, es espiritual. Oramos. Nuestro Dios, hemos entendido que la salvación no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Hemos entendido esta mañana también que si tu espíritu no interviene, no nos hace pasar a través de las aguas de la muerte, no podemos resucitar en la vida con Cristo. Señor, queremos comprender esta verdad que está plasmada desde Génesis a Apocalipsis. Esta verdad que nos indica que hay uno solo digno de gobernar. Uno solo que es digno de ser llamado Hijo de Hombre. Que puede sentarse a la diestra del Padre para tomar reino, gloria y autoridad. Para venir e implantar la justicia perdurable, no nuestras injusticias. Porque cuando nosotros gobernamos, queda bien en claro que echamos a perder todo. Competimos, tenemos celos, envidia, nos asesinamos, nos maltratamos. Continuamente estamos manifestando que nos identificamos con Adán. Pero el nuevo Adán, que es Cristo, necesita la muerte del viejo Adán para nacer a una nueva vida. Señor, queremos que intervengas continuamente en nuestra vida, no hoy. Todos los días queremos recordar el Evangelio. Y el Evangelio es recordar que nosotros no somos nada, no tenemos nada, somos incapaces. Y si no fuera por la intervención del viento del Espíritu, que sopla aliento en nuestras narices para darnos una nueva creación, para hacernos una nueva criatura, para que esa criatura sea una persona sometida al gobierno y sujetada al gobierno eterno de este Hijo del Hombre. Señor, gracias por dejarnos ver el reino de Dios. Queremos entrar al reino de Dios, queremos formar parte. Necesitamos que abras nuestros ojos para ver esta realidad. Te bendecimos en esta mañana, gracias por el tiempo que pudimos compartir juntos. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.